tomar su lugar, por favor? En sesiones atrás hemos estado hablando sobre la importancia de entender la alabanza y la adoración, no solamente como una parte dentro del universo de nuestro culto al Señor, sino que debemos entender que alabanza y adoración debe de ser el fundamento a través del cual nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Hemos dicho en sesiones anteriores que la genuina alabanza y adoración va a generar un encuentro de naturalezas, refiriéndonos a la naturaleza de Dios, quien es espíritu, impactando nuestro espíritu y este a su vez gobernando sobre nuestras emociones y gobernando sobre nuestra naturaleza carnal. Entonces nosotros podemos responder de manera correcta a lo que Dios está provocando. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el solo hecho de contemplar la majestad de Dios, el solo hecho de tener un encuentro con su naturaleza, va a ser para nuestra naturaleza algo provocativo. Hablar de Dios para aquellos que no han tenido nunca un encuentro con Jesucristo puede resultar atractivo, pero para aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, la naturaleza de Dios se vuelve provocativa. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de la alabanza y la adoración, sí, es ofrecer un sacrificio espiritual a Dios, pero realmente ese sacrificio espiritual será mi respuesta a lo que Dios está provocando. Porque muchas veces yo no estoy respondiendo a lo que Dios está queriendo producir en mí o provocar en mí, simplemente por el hecho o yo estoy casado con las formas o estoy mostrando ante Dios indiferencia. En muchas ocasiones en la iglesia yo encuentro situaciones que pudieran relacionarse con las formas. Y es que las formas en las que adoramos a Dios, como lo hemos dicho anteriormente, no lo son todo, pero para muchas personas es el punto de partida. Bueno, vamos a adorar a Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo vas a hacer batiendo tus palmas, ya no quiero adorar contigo. Si lo vas a hacer danzando, para mí ya es desorden, ya no adoro contigo. Por esto es que las denominaciones florecen en ambientes de división, porque no hemos aprendido a ser uno. La oración de Jesús en San Juan capítulo 17 fue: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabe que esa oración aún Dios no la responde? Y a veces nosotros nos quejamos porque llevamos orando por una necesidad 2, 5, 10 años. Esa oración tiene más de 2000 años que Jesús, el único Hijo de Dios, según su naturaleza, según su imagen, realizó y no ha sido respondida. Pero esa oración será contestada un día, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y entonces la oración del Hijo respecto de la unidad del cuerpo de Cristo está esperando que la obra del Espíritu se lleve a cabo en la iglesia, para finalmente presentarla como una novia sin mancha ni arruga, resplandeciente, digna de su Salvador.
Pero las formas muchas veces nosotros las anteponemos a lo que en realidad debe de prevalecer. Y por este motivo es que aún esa oración de la unidad está como en espera, para que nosotros podamos crecer en cuanto al conocimiento de Dios, crecer en cuanto al entendimiento de la voluntad del Padre, y entonces hacer a un lado nuestras formas. También existe otro sector en el cual podríamos fácilmente identificar indiferencia. Y no es el hecho de que Dios no esté provocando algo en el ambiente o que Dios esté despertando algo en los corazones. Es simplemente el hecho de que las personas están siendo indiferentes a lo que Dios quiere hacer. Entonces, mencionábamos la sesión pasada que cuando nosotros permitimos que el Espíritu impacte nuestras emociones, puede existir el peligro de que aquello que comenzó siendo del Espíritu termine en un hecho provocado por la carne. Y eso es algo que debería de ponernos a nosotros a pensar un poco, porque muchos de nosotros no identificamos aún la línea que separa lo que procede del Espíritu de lo que procede de la carne. Y muchas veces pensamos que de acuerdo a la motivación de nuestro corazón es que las cosas se deben de evaluar. Pero recuerde que el corazón es engañoso. Y el corazón puede hacerte sentir que algo está bien, pero en realidad no lo está. Entonces, esa línea que divide lo que es del Espíritu de lo que es de la carne es lo que nosotros conocemos como doctrina. Es lo que nos muestra lo que bíblicamente es correcto y que no lo es. Entonces, cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios y nosotros exponemos toda nuestra naturaleza al Señor, es que se da entonces una alabanza y una adoración tal y como Jesús la pidió, en espíritu y en verdad. Una adoración que brota de un corazón de un hombre que se ha preocupado, de una mujer que se ha interesado en ser antes que hacer. Y de esta manera es que nosotros, al ser, abrazamos la identidad y podemos nosotros tener esa capacidad de identificarnos con Dios de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Y recordemos que Él dice en su palabra que nosotros somos un real sacerdocio. Y su palabra nos enseña que nosotros, al ser ese real sacerdocio, ofrecemos a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Esos sacrificios no serían aceptables si no tuviéramos nosotros a un intercesor, a un mediador, y este mediador es Cristo. Nosotros, Jesucristo y Dios. Es imposible que nosotros podamos acercarnos a Dios por mérito propio. Es imposible que nosotros podamos acercarnos a Dios basándonos en nuestras buenas intenciones. Tenemos que pasar a través de Jesucristo para poder establecer una relación con Dios. Y es en base a esto que debemos comprender que a quien debemos de buscar agradar en todo momento es a Cristo. Porque si agradamos a Cristo, entonces vamos a agradar a Dios. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ahora, hablando acerca de los sacrificios espirituales, vamos a nuestro manual, porque el sacrificio espiritual podría ejemplificarse
dado el siguiente esquema. Vamos a hablar un poquito sobre este esquema que les tengo ahí en el manual. Esto va a ser muy importante que lo consideremos, porque entendiéndolo vamos a garantizar nuestra trascendencia en cuanto a lo que queremos de Dios obtener. Entonces, hablamos de un sacrificio espiritual. La premisa es que nosotros somos sacerdotes, un real sacerdocio. Y aquí hablamos de alabanza y adoración. Y entraría también otra cualidad que debe de estar presente en la iglesia al momento de comprender mejor el sacrificio espiritual, y es la intercesión. A veces ignoramos mucho acerca de este ministerio de intercesión, y es precisamente porque nuestros conceptos son muy cortos y pensamos que un intercesor es aquel que se levanta en las mañanas a orar, pero no es así. Un intercesor es aquel que tiene la capacidad espiritual de hacer suyas las necesidades de aquellos que les rodean y pedirle a Dios como si fuera su propia necesidad por ello. Yo puedo estarme levantando todas las mañanas a orar por mis problemas, por mis situaciones, por mis propios intereses, y eso no me hace un intercesor. ¿Comprendemos? El que intercede se pone en el lugar de alguien más, y eso es lo que deberíamos de comprender en cuanto a la diferencia del concepto que generalmente tenemos y lo que deberíamos tener. Hablamos de revelación. Todo parte como un conocimiento, viene a ser un entendimiento y concluye en una aplicación. La comunión con Dios es básica. Y el fundamento de todo es el amor de Dios. Y dentro de eso se gesta el nuevo nacimiento, que lo podemos remarcar como esa regeneración en el creyente. Y aquí escribo que su amor motiva mi respuesta. Hay unas etapas que quiero explicarte en relación a la comunión que me parecen muy interesantes compartir. Aquí el punto y el diagrama de flujo iría en este sentido. Y se los explico entonces. La escritura nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Dios muestra su amor para con nosotros en la condición en la que nos encontrábamos. Pablo lo escribe de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces en eso se manifiesta el amor de Dios, en que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios decide enviar a su Hijo a morir en la cruz
por nosotros. Todo parte del amor de Dios. Es decir, quien siempre tiene la iniciativa es Dios. A Dios le interesa tenerte en su presencia. A Dios le interesa que la iglesia habite de continuo en su presencia. Y por esto es que Él tiene la iniciativa, porque nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, en completa oscuridad, sin ninguna esperanza ni posibilidad de acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Entonces, en una muestra de amor, Dios tiene la iniciativa, envía a Jesucristo a morir por nosotros y nosotros experimentamos de ese amor. El apóstol Juan escribe en su primera epístola y él dice cosas como estas: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, tú no puedes amar si antes no experimentas el amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, en la medida que nosotros experimentamos el amor de Dios, es que surge en nosotros un amor por Dios. ¿Ok? Le pongo un ejemplo. Cuando un chico comienza a cortejar a una muchacha, al principio es posible que ella lo batee 1, 2, 3, 5, 10 veces. Pero si él persiste y ella abre una pequeña puerta para experimentar ese amor que él le brinda, puede ser que él termine conquistándola solo por esa pequeña brecha que ella abrió. No necesita abrir su corazón de par en par, solo necesita contestarle el mensaje. ¿Me explico? A veces pensamos, no, pues es que no pasa nada. No, sí pasa, porque abrimos una pequeña brecha y entonces nuestras emociones comienzan a fugarse, nuestros pensamientos comienzan a fugarse, nuestra visión comienza a perder el enfoque de donde en un principio nos encontrábamos. Así sucede con Dios. Él comienza a mostrarnos su amor y nos habla de una o de otra manera, y no es sino hasta que nosotros, respondiendo a esa iniciativa de Dios, decimos: bueno, voy a ir a la iglesia, y ahí te toca a Dios. O la chava dice: bueno, le voy a contestar con una carita feliz. Él dice: ya la hice. ¿Comprende? Entonces, cuando estamos hablando de que el amor de Dios cautiva, el amor de Dios llena, el amor de Dios satura, entonces es que nuestra naturaleza comienza a percibir ese amor, y entonces nosotros podemos responder en cuanto al amor que estamos experimentando. Por eso Juan dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, ese encuentro de emociones, y fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque hablábamos anteriormente sobre el encuentro de naturalezas, de espíritu a espíritu. Pero ahora le estoy hablando de otro nivel, de un encuentro de emociones. Las emociones de Dios tocando las emociones del hombre. Ahora, Dios es un Dios emocional, pero no es emoción. Él siente, se alegra, se enoja, se encoleriza, se entristece, está feliz. Dios tiene emociones. Y cuando expresó su amor por nosotros, no solamente expresó una convicción basada en su omnisciencia, sino que también expresó con ello una emoción pura y perfecta, buscando transformar las emociones corrompidas por el pecado en el corazón del hombre. Cuando las emociones de Dios comienzan a impactar nuestras emociones y comenzamos a percibir que está habiendo un cambio en nuestro interior en cuanto a lo que sentimos, en cuanto a lo que deseamos, en cuanto a la forma en la cual pensamos, a ese proceso le llamamos regeneración del alma.
Y esto solo se da cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento entonces es el primer paso para poder experimentar una regeneración espiritual. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos experimentar una regeneración en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de percibir nuestro entorno. Por eso Juan el Bautista era muy claro en razón de confrontar a los religiosos de su tiempo, porque ellos argumentaban que no necesitaban una regeneración espiritual. Ellos ya se sabían hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienes parte de tu naturaleza dañada, parte de tu naturaleza afectada. No estás trabajando como un reloj suizo. El alma, cuando se daña a causa del pecado, es como si los engranes, las muescas de los engranes se hubieran dañado y entonces ya no embona bien. Y necesitamos atravesar por una regeneración espiritual para que mis pensamientos, mis deseos, mis emociones, mis anhelos se alineen con aquello que Dios está intentando provocar en mi interior. ¿Comprende esto? Pablo puede decir: porque yo juntamente estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque el amor de Dios ha saturado el corazón del apóstol y él sabe que no hay nada bueno para él fuera de la voluntad de Dios. Y por ese motivo es que él prefiere crucificar su carne, crucificar sus anhelos, crucificar sus deseos, a fin de no entorpecer el proceso de Dios en él. Muchos de nosotros llevamos años lidiando con problemas en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, que se han ido fortaleciendo al punto de generar hábitos, costumbres y formas de vida en las cuales, cuando nos vemos en ellas, decimos: ¿por qué otra vez? El punto aquí es que no hemos permitido que el Espíritu Santo nos regenere. Tal vez un día hicimos esa oración de fe y le dijimos al Señor: yo te recibo en mi vida, yo te entrego mi corazón, yo te doy todo lo que soy, pero nos quedamos ahí en simplemente un deseo. Pero Dios no trabaja con deseos, Dios trabaja con convicciones. Y si nosotros le ofrecemos a Dios la convicción de entregarle nuestro corazón, es porque vamos a poner en ello todo nuestro empeño hasta que la voluntad de Dios se cumpla. El problema de muchos de nosotros es que vivimos fantaseando y decimos: sí, Señor, hazme a tu imagen y a tu semejanza, y apenas me hacen enojar y empiezo a decirle peradas. Entonces, ¿dónde está tu convicción de querer ser a imagen de Jesucristo? No tienes una convicción, tienes un deseo, pero no tienes una convicción. Y lo que Dios necesita encontrar en tu corazón para que ese proceso de regeneración se dé, entonces es convicción. ¿Comprende? A medida de que yo crezco en mis convicciones, mi relación con Dios se hace más fuerte. No hay algo que pueda afectar más una relación entre dos personas que las dudas. Así que lo que tenemos que buscar tener en cuanto a nuestra relación con Dios son convicciones que nos den certezas. ¿Y cómo puedo provocar una convicción en una persona? ¿Diciéndole las cosas? ¿Reiterándole las cosas? ¿O demostrando lo que digo? Tenemos que movernos en ese nuevo nivel para poder establecer relaciones fuertes, en este caso con Dios. Si yo quiero moverme de nivel en cuanto a mi relación con Dios, yo tengo que entender que no basta desear las cosas. Yo tengo que presentarme delante de Dios con convicciones.
Y ese es otro problema por el cual muchos de nosotros no trascendemos en cuanto a nuestra relación con Cristo, porque no tenemos convicciones firmes. Nos movemos de acuerdo a cómo nos convenga, nos guste o no. Y eso no va a beneficiar la relación que queremos establecer con el Espíritu Santo. Yo tengo que llegar con el Espíritu Santo y mostrar que en mi corazón hay convicciones, y entonces esa relación entre Dios y yo se va a fortalecer porque Él está viendo en mi corazón convicciones. Yo no puedo ver el corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué necesito entonces? Acciones. ¿Qué necesitan ver ustedes en mí? Acciones. Y solo de esta manera entonces las relaciones pueden establecerse en un parámetro de confianza. A mayor confianza, más estabilidad. Menos confianza, mayor destrucción. Es decir, una relación en la cual no impera la confianza, no importa cuánto tiempo tarde, está destinada a fracasar. Por eso es que tenemos que trabajar mucho en presentarnos delante de Dios, no solo con frases bonitas o pensamientos sinceros, si usted quiere. Tengo yo que presentarme con Dios, sí, con todo lo anterior, pero apoyados en convicciones. ¿Para qué? Para yo establecer con Dios un mayor nivel de confianza y estabilidad en cuanto a mi relación con Él. Yo puedo confiar en Dios. Él es confiable. Digan conmigo, Dios es confiable. Diga una vez más, Dios es confiable. Pero yo, porque Dios es confiable y Él ha demostrado de muchas maneras que sí realmente nos ama. Pero yo ¿cómo le demuestro a Dios que soy confiable? ¿Usted cree que Dios no escucha diario promesas? Pero sus ojos y sus oídos se inclinarán en aquellas promesas que estén acompañadas de acciones, convicciones que fortalezcan esas decisiones. Ahora, en la medida que yo establezco una relación más profunda con Dios, teniendo como parámetro un mayor nivel de confianza, y esto provocando en nosotros un mayor nivel de estabilidad, yo necesito incrementar esa relación de comunión con Dios. ¿De qué manera lo voy a hacer? Bueno, yo considero que hay 5 etapas en cuanto al desarrollo de la comunión con Dios. La primera etapa es la etapa del conocimiento. La segunda etapa es la etapa de la búsqueda. La tercera etapa es la etapa de la experiencia. La cuarta etapa es la etapa de la disciplina. Y la última etapa es la etapa del deleite. Si usted comprende esto, va a comprender muchas cosas de la vida cristiana. Porque déjeme decirle algo, muchos de nosotros que afirmamos ser seguidores de Jesucristo no hemos avanzado en cuanto a nuestra relación con Dios y no hemos pasado de este nivel, conocimiento. Somos gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Porque conocer de Dios y conocer a Dios son dos cosas muy diferentes. Y a veces solo nosotros estamos conformándonos con añadir conocimiento. Conocimiento que no se pone en práctica es un conocimiento que está sentenciado a desaparecer con el paso del tiempo. Recuerde lo que la Escritura dice: no es considerado justo aquel que escucha la palabra de Dios, sino aquel que la pone por obra. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, hablamos del primer paso hacia el establecimiento de una comunión más profunda con Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una comunión como la tuvo Enoc?
La Biblia dice que Enoc caminó con Dios 300 años y después Dios se lo llevó. Era un hombre con un calibre espiritual tan alto que lo preservó para los últimos días. Enoc ha sido traspuesto y está esperando juntamente con Elías para venir después de que Cristo haya venido por su iglesia y ellos puedan dar testimonio a las naciones de la veracidad del reino y el poder del mismo. Entonces imagínense, Enoc caminaba con Dios en unidad. Enoc no se pudo quedar en esta etapa. Si Enoc se hubiera movido solo en esta esfera de conocimiento, pues créame que su relación con Dios, como la de muchos de nosotros, hubiera sido una relación monótona, aburrida. Entonces tenemos que entender que no basta con tener información de Dios. Necesitamos llegar a la experiencia. Y es donde las cosas cambian, es donde entonces dejamos de hablar de Él para conocerlo a Él. Pero hay una etapa intermedia entre el conocimiento y la experiencia, y esta etapa está directamente relacionada con nuestro anhelo, y es la etapa de la búsqueda. Algunos de nosotros no estamos dispuestos a buscar a Dios más allá de lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos permite. Y déjeme ser muy honesto en este sentido, porque a veces solo buscamos a Dios en la medida que nuestra naturaleza pecaminosa nos deja. Oramos por los alimentos, y esa es nuestra búsqueda de Dios. Ni siquiera leemos la Escritura, ni siquiera tomamos un tiempo para derramar nuestro corazón en adoración delante del Señor. Tu naturaleza pecaminosa recuerda que no puede sujetarse a la ley de Dios. Tu naturaleza pecaminosa va a luchar contra Dios. Y si tú vas a esperar a que tu naturaleza pecaminosa quiera doblar sus rodillas para tú doblar tus rodillas, déjame decirte de una vez que eso jamás pasará. Tu naturaleza pecaminosa no te va a dejar hacerlo. Entonces, ¿qué necesito hacer en esta búsqueda? Doblegar mi naturaleza. Tengo que conquistar mi lugar de oración, mi tiempo de oración. Tengo que conquistar mi tiempo de lectura bíblica. Tengo que conquistar mi tiempo de adoración. Porque muchas veces simplemente estamos permitiendo que el tiempo se vaya, las semanas se van, los meses terminan. ¿Y qué de nuestra relación con Dios? A veces lo que estamos demostrando es indiferencia ante la iniciativa del Señor. Y sabe, nosotros necesitamos, sí, conocer más de Dios. Por eso nos congregamos, para aprender de Dios. Pero, ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? Si ese conocimiento que estoy adquiriendo no me está colocando en una posición en la cual yo pueda moverme con mayor libertad o con una mayor ventaja, entonces el conocimiento que estoy adquiriendo no me está sirviendo de nada. Y eso es algo que deberíamos aprender todos los pastores y maestros de la Escritura. Y es que en la Escritura vamos a encontrar temas interesantes y vamos a encontrar enseñanzas que son importantes. Pregunto, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? Por eso tal vez usted ya se sabe mi frase con la cual inicio todas mis conferencias. ¿Y cómo va? Es importante, pero sobre todo es trascendente. Esa es mi marca. ¿Por qué? Porque a mí como pastor me interesa, y como maestro, hablar de las cosas importantes del reino. Miren, las que son interesantes no las desecho, pero no les voy a dedicar tanto tiempo porque el tiempo es corto. A mí me sorprende y respeto que haya enseñanzas que se dan en algunos lugares y que puedan dedicarle semanas simplemente a hablar de una forma superficial y sin aplicación de los cuernos de las bestias que Daniel tiene en su visión. Ok, y puedes pasarte ahí meses
Pero ¿en qué lo aplico? ¿De qué manera me sirve? ¿Cómo hago que esa enseñanza sea relevante, sea trascendente para mi vida? Si el conocimiento que estás adquiriendo no te coloca en una posición de ventaja, el conocimiento que estás adquiriendo no tiene sentido. Entonces, yo tengo que aprender como líder a discernir lo que debo enseñar a la iglesia. Pero la iglesia tiene también que adquirir el discernimiento necesario para saber qué se come y qué no. Cuando llego a invitar personas, yo sé que ustedes ya están listos y prestos, permítame la expresión, con los colmillos afilados para degustar lo que el predicador les presente. Y hemos escuchado en algunas personas expresar errores doctrinales al predicar, que solamente quienes están atentos, quienes están poniendo atención y llevan ya un camino recorrido con Dios y su palabra pueden identificar. El punto es hasta cuándo todos nos moveremos en ese nivel. Porque no se trata de juzgar a la persona según su apariencia. No se trata de juzgar a la persona según sus títulos. Porque eso sí, nos guste o no, el pueblo cristiano es bien idólatra. Decimos, nos va a visitar el apóstol que tiene iglesias y redes por todo el país y le prometo que se llena. ¿Por qué? Por idolatría, la idolatría que tenemos en el corazón. Porque igual, mientras que esté predicando, yo estoy pensando en los frijoles que se me están quemando. Ni estoy ahí, pero estoy ahí porque tengo comezón de escuchar algo distinto a lo que sé que debo de hacer. A ver si en esta ocasión sí me profetizan algo que me guste. Y lamentablemente estamos en este nivel, solamente un conocimiento muy superficial, muy lineal respecto de lo que la palabra de Dios nos enseña y respecto de aquello que nos están comunicando desde el púlpito. Les mencionaba en la sesión pasada, algunos de ustedes comienzan conmigo en cada clase, pero conforme voy avanzando se van rezagando. ¿Por qué? Porque su conocimiento bíblico no les da para más. Y eso que créanme, me esfuerzo por tratar de predicar en un nivel que sea básicamente entendible para todos. Ahora, no me puedo quedar en el nivel del conocimiento. Yo necesito que ese conocimiento despierte en mí un deseo. David decía, como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces David tenía un sentir de búsqueda, de necesidad de la presencia de Dios. Y la escritura dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo mismo me dejaré encontrar. Santiago 4:8 dice, pecadores, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No es difícil realmente pasar a la siguiente etapa. Lo único que necesitas es determinación y convicción en tu corazón para moverte en la dirección que Dios te está mostrando. Cuando tú te mueves en la búsqueda de Dios y Dios te sale al encuentro, es donde se da la etapa de la experiencia. Diga conmigo, experiencia. Esta etapa de la experiencia es una de las etapas más hermosas en el desarrollo de nuestra vida cristiana, pero al mismo tiempo es una de las etapas más peligrosas en el desarrollo de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es hermoso tener una experiencia con Dios. Es fantástico sentir a Dios como te rodea, sentir su fuego, sentir su presencia, sentir cómo tu lengua se adormece y cómo hay ángeles en torno a ti, percibir un ambiente espiritual e incluso tal vez con tus sentidos poder percibir un aroma a incienso, una fragancia exquisita que no habías percibido en la tierra, y en un momento tú te sientes como si estuvieras
delante de Dios mismo. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de que todo eso es hermoso, es peligroso. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que se quedan atorados aquí. Y entonces se vuelven en cazadores de experiencias. Y son los que van de evento tras evento, persiguiendo a tal o cual profeta, yendo a uno y otro lugar, buscando nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque se aburren con facilidad. Porque las cosas que les resultan comunes comienzan a menospreciarlas. Y entonces aquilatan con una mayor estima aquello que comienza a despertar algo en su corazón. Nosotros tenemos que tener cuidado con la experiencia, porque de acuerdo a mi opinión, en la experiencia no termina el desarrollo de mi comunión con Dios. La experiencia me sirve como un trampolín para continuar en mi caminar con Dios, pero no me tengo que quedar en esta etapa. ¿Quién de ustedes se sube a un elevador y dice 5º piso, llega al 5º piso y se queda ahí? Nadie, estoy seguro que ninguno de ustedes, si llegan a un 5º piso y cuando se abren las puertas del elevador es para salir de inmediato. Eso es lo que hace el avivamiento, eso es lo que hace la experiencia cristiana al tener un encuentro con la naturaleza de Dios. Te posiciona en un nuevo nivel, te coloca en un nuevo rango, te coloca en una nueva esfera. Pero no es para que te quedes ahí a manera de decir, ay, es que me encantó cómo sentí cuando el apóstol o el profeta o el pastor me impusieron las manos y caí al suelo. Y cada reunión te dejas caer. Solo esperas sentir las manos del edecán. Mira, si fuera Dios, hubieran o no hubieran manos, tú azotas. Pero nos estamos predisponiendo a cosas que creemos que si suceden, nos darán la experiencia, y no es así. Porque muchas veces estamos en búsqueda de esa experiencia, y yo quiero tener una experiencia, y quiero tener otra experiencia, y quiero tener una diferente. ¿Y qué pasa cuando Dios te pasa por el desierto? Y entonces tus oraciones sientes que golpean tu cara, tus oraciones las sientes vacías, tu búsqueda de Dios la sientes sin sentido. Cuando parece que Dios te ha abandonado, cuando examinas tu corazón y dices, en mí no ha habido pecado, ¿por qué no te siento, oh Dios? ¿Por qué no estás cerca? ¿Por qué has ocultado tu rostro de mí? Si tú vives de experiencias y no tienes a alguien que te dé consejos, vas a tronar, porque te quedaste en esta experiencia. Es como los equipos de cómputo. ¿Ustedes alguna vez se les ha trabado su computadora o su celular? En informática a eso le llamamos un bucle. ¿Qué es esto? Sino un ciclo repetitivo en el cual la máquina está trabajando. La máquina no ha captado que ese ciclo debería terminar, entonces se clava en él y sigue generándolo 1.000.000 de veces. Y la máquina dice, estoy haciendo lo que me pediste. Y tú desesperado golpeando el teclado y diciéndole, ya, por favor. Se trabó. Algunos cristianos están así, están en búsqueda de experiencias. Por eso algunos también, los más osados, andan de iglesia en iglesia, probando ministerios, probando lo que escuchan, la corriente del momento, y andan buscando sensaciones. Son cristianos que jamás maduran. Y cuando hablamos de comunión con Dios, no simplemente hablamos de lo que se siente caer al suelo, no hablamos de lo que se siente hablar en otras lenguas, no hablamos de lo que se siente que el Espíritu Santo ponga en tu corazón una palabra profética y la convicción para comunicarla. No hablamos solamente de lo que se siente cuando levantas tus manos y sientes la gloria de Dios. Hablamos de más. Hablamos de lo que eso va a provocar en mi vida después de lo que estoy sintiendo. Porque no basta con que yo caiga al suelo. Si me levanto siendo el mismo, solamente limpié el piso. Tengo que buscar tener un encuentro con Dios a tal grado que cuando yo me levante sea una persona diferente. Me ha tocado ver, no aquí, hablaré de otras iglesias,
sin nombres, pero personas que supuestamente están en el Espíritu, son derribadas por el Espíritu. Y cuando se acerca el edecán que les cae gordo para ayudarles, prefieren fingir que siguen tocados por el Espíritu. Lo que comenzó siendo del Espíritu termina siendo de la carne. Gente que guarda rencores en su corazón y que prefiere darle la vuelta al auditorio a encontrarse de frente a la persona que le ofendió y extenderle la mano y saludarle sin ningún sentimiento ajeno en el corazón. ¿Por qué? Porque somos carnales aún. ¿Y quién va a determinar cuánto tiempo más voy a ser carnal? Tú. Nadie más. Tú, porque Dios ya dio su iniciativa. Él dijo, sí, quiero provocar en ti una regeneración. Y entonces nosotros comenzamos a desarrollar una relación con Dios en base a la comunión, estableciendo estándares de confianza que generen en nuestra relación estabilidad. Y entonces yo comienzo a moverme en las etapas que me van a permitir consolidar mi relación con el Señor. Entonces la experiencia puede ser lo suficientemente grata como para catapultar mi vida a un nuevo nivel, o lo suficientemente agradable para quererme quedar ahí. Pero de acuerdo a mi punto de vista, ahí no termina la comunión con Dios. Porque una vez que yo he tenido la experiencia del mover de Dios, la experiencia de la restauración de Dios, la experiencia de la sanidad interior, entonces yo tengo que moverme al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, diga conmigo, es doloroso. Es doloroso. Yo recuerdo mucho esa película de Rocky Balboa, cuando su entrenador le decía, si no te duele, no sirve. Y ahí usted tenía al actor haciendo abdominales una tras otra, y él ya se quejaba, y el entrenador le decía, si no te duele, no sirve. Todos por naturaleza evadimos el dolor. Pero la siguiente etapa del desarrollo de la comunión con Dios es dolorosa, porque requerirá de todas tus convicciones. Esa etapa se llama disciplina. Es cuando terminó el congreso, cuando dejé de temblar por 2 horas, cuando dejé de hablar en lengua sin parar, cuando dejé de ser el centro de atención en la plataforma, y cuando todos me escuchaban y al final dijeron, cuando tú ministrabas oímos a los arcángeles y serafines cantar. Cuando todo eso se acabó, es cuando se ve en realidad de qué estamos hechos en esta etapa. Cuando tienes que orar sin ganas, cuando tienes que leer tu Biblia sin motivación, cuando tienes que adorar, cuando sientes que no hay motivos para hacerlo. Y entonces no estoy buscando una experiencia, me estoy valiendo de mis experiencias para soportar lo que tengo, lo que viene, lo que quiero alcanzar. Es como en una relación, a veces la gente no responde como esperas. Pero si esa persona ha generado en tu corazón una convicción, entonces no importa que no responda como esperas, porque tú sabes que aunque sus palabras no sean las correctas o las adecuadas, hay algo más fuerte que les une. ¿Comprende? En el caso de Dios, yo no estoy buscando una experiencia. Mis osos y mis leones, parafraseando el pasaje que David le expresa a Saúl, me pueden servir para matar mis gigantes. En ese momento yo tengo una oveja que me motiva, porque el león o el oso se ha llevado la oveja en su hocico y yo corro tras él y busco arrebatar la oveja viva. No me sirve hecha pedazos. Mi motivación es actuar de inmediato.
Y entonces David dice: yo corro tras él, lo golpeo, y si después de quitarle la oveja el animal se vuelve contra mí, entonces no paro hasta matarlo. Si Dios estuvo conmigo, dice David, para permitirme, para ayudarme, para respaldarme cuando maté esos osos y esos leones, estará conmigo cuando enfrente a ese filisteo. Entonces llegamos a un punto en el cual en la etapa de la disciplina no va a haber nadie que nos esté aplaudiendo, nadie que nos esté diciendo: tú puedes con la unción que predicaste la semana pasada, aún más. Sabes que esas glorias pasadas son hermosas recordarlas, pero solo te pueden servir como un punto de referencia de lo que un día Dios hizo contigo. Tú debes aspirar a moverte en nuevos niveles donde los puntos de referencia sean las promesas de Dios para tu vida. No lo que tú puedes alcanzar, no lo que tú puedes lograr, sino lo que Dios te ha prometido. Esos deben de ser nuestros puntos de referencia. Y en ocasiones la disciplina te va a provocar dolor. ¿Por qué? Porque no vas a tener ganas de hacerlo. Pero si tú perseveras en esa disciplina de buscar al Señor aun cuando tu naturaleza presente oposición, de buscar encontrar en el Señor aquello que en tu corazón arde, aquello que tú deseas, entonces podrás brincar a la última etapa, y esa es la etapa del deleite. ¿Alguno de ustedes ha entrado en algún programa de ejercicio que las primeras semanas dijo: ¿para qué me inscribí? ¿Sí? Yoga seguramente, ¿no? Empiezan un estiramiento y todos lo hacen bien y tú te quedas a la mitad. Dices: ¿qué onda con sus cuerpos? ¿Son de plastilina? ¿O qué sucede? Zumba o lo que usted quiera hacer. Tal vez en algún momento dice: ¿para qué me metí? Salir a dar la vuelta a la manzana y decir: voy a hacer un poco de ejercicio. Va a haber días lluviosos. Va a haber días en los cuales usted sienta como su cama realmente le desea, y sus cobijas lo abrazan y le dicen: no te vayas, por favor, hoy no. Vida solo hay una, tallas hay muchas. Y usted le dice a su cobija: está bien, hoy nos quedamos juntos. Tal vez usted en algún momento ha comenzado algún proyecto personal de ejercicio y llega un día en el cual tal vez usted empezó al gimnasio, ¿verdad? Y clásico: hoy voy a hacer pierna. Y termina la experiencia, la rutina, y salen bien girillos, ¿verdad? del gimnasio como si nada, y el siguiente día son el hombre de hojalata. Ya no quieren ir de los terribles dolores que sienten, pero si se disciplinan, aun cuando duela, llegará el día en el cual esa actividad te produzca un deleite, y cuando no la haces, la extrañas. Yo creo que ustedes nunca se han deleitado en nada porque dicen: ¿será bonito? Nunca me ha pasado. No los comprendo. Pero bueno, yo sí he encontrado mucho en qué deleitarme, y créeme, no siempre es fácil mantener una atmósfera que te permita llegar al punto en el cual quieres estar. Pero si logras vencer las barreras, si logras vencer la oposición, llegará un momento en el cual te encuentres ahí. Y este es el punto donde muy pocos cristianos han llegado realmente: al deleite de la presencia de Dios. Deleitarme en la presencia de Dios es mucho más allá que sentir bonito. Deleitarme en la presencia de Dios es mucho más allá que estar en una reunión donde me van a profetizar y donde me profetizaron. Deleitarme en la presencia de Dios va mucho más allá a ser yo el centro de atención. Deleitarme en la presencia de Dios tiene que ver directamente con disfrutar lo que estoy haciendo y lo que estoy compartiendo con la persona que amo. En este sentido, con Dios. No nos deleitamos en orar. Por eso es que no rompemos nuestros récords de oración.
Somos repetitivos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a ese punto del deleite, del disfrute, donde me voy a entregar sin reservas, sin restricciones, y entonces yo puedo moverme con Dios. No he llegado a adorar al punto en el cual yo me esté deleitando en la adoración. No he llegado a disfrutar de pasajes de la Escritura en los cuales yo en ellos puedo encontrar el deleite, la gracia, el favor que anhelo de parte de Dios. Yo cuando leo la Escritura me encanta generarme voces en mi mente. Y entonces les pongo voces a los personajes y entro al mundo de lo que la Biblia me está narrando y lo disfruto. Me deleito. ¿Puedo hacer una lectura superficial? Sí, pero eso no me llena, eso no me sacia. Y algunos de nosotros estamos viviendo de forma superficial. No estamos realmente profundizando en cuanto a nuestra comunión con Dios, porque no hemos llegado al punto del deleite. Cuando llegamos al punto del deleite, algo sucede, y esto es dramático. Cuando llegamos al punto del deleite, nuestro nivel de exposición es máximo. Entonces exponemos nuestro corazón a Dios y eso trae como respuesta algo de Dios. Y es revelación. ¿Quieres tener un mayor nivel de revelación en cuanto al entendimiento de las Escrituras? Exponte a Dios. Dios, permítame la expresión, no se va a desvestir primero que tú. Tienes que despojarte tú de tus vestidos y exponerte tal cual eres, si tú quieres que Él te invite a su carpa y te enseñe más de Él. Por eso muchos cristianos no conocen el carácter de Dios, no conocen la naturaleza de Dios. Pueden hablar de Dios, pero no tienen una experiencia con Dios, no tienen revelación de su naturaleza, no saben qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, viven titubeando. ¿Por qué? Porque les falta revelación. Y revelación no es simplemente ver algo secreto que nadie más había visto. Revelación está compuesta por 3 factores importantísimos en cuanto al conocimiento basado en la relación. Y es conocimiento, entendimiento y aplicación. ¿De qué me sirve conocer lo que nadie conoce de Dios si no lo entiendo? Porque conocimiento no es entendimiento. Hay personas que son muy capaces para citar la Escritura y sagaces para sacar y bombardearte con cientos de textos, pero la mitad de esos textos que citan no los entienden. Entonces, si hablamos de revelación, hablamos de conocimiento, hablamos de entendimiento y hablamos de aplicación. Porque ¿de qué me sirve tener una revelación que conozco, que entiendo, pero no vivo? Entonces, cuando hablamos de alabanza y adoración y el sacrificio espiritual que vamos a presentar delante de Dios, hablamos de más, de algo más, mucho más que simples canciones. Este es uno de los puntos que considero más importantes. Si tú no has llegado al deleite, no habrá exposición. Y si no hay exposición, no hay revelación. Te puedes quedar aquí feliz con tus experiencias domingueras o tus experiencias de congreso.
tus experiencias de eventos que solo tocan tu alma, tus emociones. O puedes perseverar sin sentir nada, apoyado en lo que Dios te ha prometido, en lo que Dios ha hablado a tu vida, y desarrollar a través de la disciplina el deleite. Y entonces, cuando tú te deleitas en la presencia de Dios, es que el nivel de exposición es total. Y entonces la revelación se da de forma automática. Dios comienza a mostrarte cosas que nadie más le ha mostrado. Y no estoy hablando de revelaciones parciales y absolutas para una persona. Me estoy refiriendo en el sentido de que tenemos intimidad y Él está mostrándome más de su corazón, apoyado en principios universales basados en la Escritura. No puedo sacar de mi experiencia con Dios mi doctrina y solo a mí Dios me lo reveló. Hereje. De ahí surgieron sectas como los mormones o los testigos de Jehová, de gente que dijo, solo Dios a mí me lo reveló, y vean qué feo se descarriaron. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, la doctrina es fundamental, la palabra de Dios es fundamental. Entonces, a mayor nivel de exposición habrá mayor revelación, pero la revelación trae consigo una gran responsabilidad. Porque implica no solamente conocer, entender la naturaleza de Dios, implica hacerlo. Y recuerde, para este punto ya no estamos hablando de una imposición. ¿Por qué? Porque yo ya lo estoy disfrutando. Es un deleite su presencia, es un deleite obedecer, es un deleite servir. Es un deleite sacrificarme, cansarme por las cosas de Dios. Es un deleite. Y un altísimo porcentaje de cristianos hoy no quieren esforzarse, sufrir, padecer. Por este motivo es que no tienen revelación. Están como el pueblo de Israel diciéndole a Moisés, sube tú y lo que Dios te comunique, eso haremos. La realidad es que expresaban un deseo, como les mencionaba hace rato, pero no tenían convicción en lo que decían. La Escritura dice, todo el mundo puede jurar lealtad, pero ¿dónde vas a encontrar a una persona digna de confianza? Todo el mundo te puede decir, cuenta conmigo, en las buenas, en las malas, cuenta conmigo, nunca te voy a fallar, cuenta conmigo. Pero solo hasta que una persona es digna de confianza, hasta que ha crecido y se ha fortalecido esta área de la comunión. ¿Por qué? Porque sus convicciones van acompañadas de acciones. Es que entonces encuentras a alguien digno de confianza, alguien que no genera dudas a tu vida. Y eso es lo que tenemos que buscar en cuanto a nuestra relación con Dios, para que finalmente podamos avanzar de la comunión hacia la revelación. Y eso me puede entonces llevar a un nivel de alabanza y adoración como el que Jesús desea. Un nivel de alabanza y adoración en el cual todo lo que estoy ofreciendo es para Dios un sacrificio espiritual. Mi instrumento se convierte en parte de mí al momento de ofrecer un sacrificio espiritual. Ya no estoy yo pensando, con este solo voy a impresionar a la congre. No, con este solo mi chava va a decir, eres el mejor músico en la iglesia. Ya esas ya no son las motivaciones. Las motivaciones son, con mi corazón y mis cuerdas, tocaré el corazón de Dios. Y esa es otra cosa, ese es otro nivel de adoración. Ya no importa quién me está viendo o cómo lo van a percibir. Es ofrecerle a Dios lo mejor en cuanto a mi naturaleza, en cuanto a lo que hay en mi corazón y en cuanto a lo que le estoy ofreciendo, basado en mi esfuerzo. Hay quienes por mucho tiempo dijeron, es que lo único que Dios ve es el corazón. Y sabes, esta ha sido una verdad a medias, porque en todo el contexto del Antiguo Testamento encontramos a Dios exigiendo solo lo mejor.
Cuando a través del profeta Malaquías él nos expresa su sentir respecto de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, podemos ver claramente que a Dios no le gustan las cosas a medias. Dios le reclama al pueblo del por qué ellos han visto en él a un mendigo o alguien que no merece lo mejor. Y dice: porque ustedes me traen el animal tuerto, el cojo, el enfermo, y se han olvidado que yo soy gran rey. Han perdido de vista lo que debería de ser básico para ustedes respecto de mi carácter. Y es lamentable cuando perdemos de vista lo que sabemos que a Dios le agrada. O lo hacemos simplemente por cubrir un horario, o lo hacemos por destacar, o lo hacemos por lo que usted quiera. Si nuestra motivación no es la correcta, nosotros no vamos a poder ofrecer un sacrificio espiritual agradable a los ojos de Dios. Cada momento en el cual estamos adorando debemos de considerarlo como una oportunidad de estar delante del Dios eterno, del Rey de Reyes y Señor de Señores. En la medida que nosotros tocamos esferas más altas, atmósferas más altas, comienza a generarse un ciclo que va a ir ensanchando mi vida espiritual. Si yo toco atmósferas más altas con mi alabanza y adoración, esto va a provocar una mayor consolidación en cuanto a mi nivel de confianza y estabilidad en mi relación con Dios. Y no necesito sentir nada. Hago mucho énfasis con esto porque a veces estamos tan casados con las sensaciones naturales que pensamos que si dejamos de sentirlas es porque Dios ya no nos ama. Pero quiero que usted entienda, es como cuando un niño tiene 10 meses y comienza a apoyar sus piernitas. Usted, por donde quiera que el niño va, lo va a llevar tomado de sus brazos. El niño empieza a adquirir seguridad porque a usted lo siente. Pero cuando un niño avanza hacia los 13, 16 meses, dependiendo lo que tarde para caminar, vendrá el momento en el cual vamos a hacer el famoso solito. Lo vamos a soltar. No nos va a sentir, pero tiene que confiar. Yo no siembro confianza en ese momento. Ven mi hija, y camina y se cae. ¡Ah, ja, ja, ja! Era broma. No, o sea, yo estoy atento. Si ella titubea, corro en su auxilio y le hago sentir mi presencia. Le hago sentir seguridad. Es lo mismo que hace Dios, pero Dios está entrenándonos de tal manera que en los momentos de desierto Él dice: yo no me he apartado de ti, sé que no me sientes, sé que no comprendes el proceso por el que te estoy llevando, pero es tiempo de que confíes en lo que yo estoy haciendo. Entonces, esas atmósferas no buscan que sintamos, no debemos de buscar sentir algo, debemos de buscar profundizar en Él. Y entonces nuestra alabanza y nuestra adoración nos va a llevar a un nivel más profundo de comunión. Y esa comunión que es más profunda nos va a llevar a un nivel más alto de revelación y a un mejor sacrificio espiritual. Vamos conociendo a Dios. Porque a veces dos personas pueden vivir por mucho tiempo juntas y no saben en realidad qué es lo que les gusta. 20 años de casados y le siguen llevando esos huevos con jamón. Y dice el marido: yo los odio, a quien le gustan es al pastor. ¿Por qué puede suceder cosas así? Por falta de interés. Y a veces no estamos conociendo más de Dios, amados hermanos. ¿Por qué?
Porque nos falta interés. Nos enfocamos en lo que nosotros sentimos, y si la alabanza y la adoración y la predicación estuvo ad hoc a lo que yo estoy buscando, perfecto. Seguimos viendo el culto para el Señor como una forma de beneficiarnos. Entonces ya no es el culto para el Señor, es el culto del Señor para ti. Y ahí sí estamos mal. Tenemos que buscar atmósferas más altas. Ojo, directores de alabanza, una atmósfera más alta no es más tiempo de cánticos nuevos. Porque caemos en extremos y nos fascinan los extremos. El pastor dijo, atmósferas más altas. Vámonos con este cántico nuevo. Alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale, Él es bueno, sí. O sea, tú con tu estilo ya sabes. Pero la realidad es que tu cántico nuevo no está llevando a la congregación a ninguna parte. Eres tú solito, clavado en tu mundo. Y no estás tú solito en tu mundo. Estás ministrando a una iglesia a la cual debes de pastorear hacia el mover espiritual que estás provocando. Es como cuando le quieres hacer a alguien una fiesta sorpresa, pero no le avises a Rocío porque te lo echa a perder. Ok, quieres hacerle una fiesta sorpresa a alguien. Imaginemos que a mí me quieren hacer una fiesta sorpresa y ese día llego yo pensando que no me van a hacer nada, sabiendo que sí, pero Rocío, como no publicó nada, estoy todavía con la expectativa. Me vendan los ojos y entonces yo voy a empezar a entrar y se genera expectativa, se genera esa sensación de lo que puede pasar. Lo mismo sucede cuando perdemos la expectativa, perdemos como el enfoque de hacia dónde queremos llegar, y entonces ya no nos centramos en los demás, no nos centramos en lo que queremos compartir con todos, nos centramos solo en nosotros. Tenemos nosotros que buscar ir a atmósferas más altas. ¿Para qué? Para que exista un fluir del Espíritu Santo. No importa que las letras sean muy conocidas o sean himnos clásicos. Las atmósferas cambian de acuerdo a las voces que lo emiten. Le pongo un ejemplo. Podemos leer la misma parte romántica de la palabra de Dios. Y dice la escritura ahí en Cantares. Déjeme buscarle una parte llegadora. Cantares 8:6 dice, fíjense, es la misma parte, dice el pasaje, lo voy a leer de una manera muy lineal. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo, fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro, como llama divina es el fuego ardiente del amor, ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Lineal. Puedo expresarlo de una manera desinteresada. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo, fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor, ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Misma letra, con actitud, con intención, con significado. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor, ni las muchas aguas pueden apagarlo,
ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Ya ves a Lomay, ya dale su beso. Ay, Samay. Se dio cuenta, la misma letra, diferente sentido, diferente intensidad, diferente significado. Podemos cantarle a Dios la misma letra, pero el corazón que lo está emitiendo va a provocar una atmósfera diferente. Y ese corazón no se produce en indiferencia, se produce en estos niveles de intimidad, donde hay revelación, donde hay conocimiento de Dios, donde hay experiencia. ¿Ok? Póngase de pie y le vamos a dejar.